¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Bendiciones, qué bueno encontrarnos de nuevo y tomar esa mañana las palabras de Matthew Henry cuando él se pregunta, ¿dónde podríamos escondernos de ti? Nadie puede esconderse en algún lugar secreto que tú no puedas ver, porque llenas el cielo y la tierra. No estás lejos de cada uno de nosotros, no podemos ir a ningún lugar que esté más allá de tu presencia, ni huir de tu espíritu. Si ascendemos al cielo, allí estás tú. Si establecemos nuestra cama en el infierno, en las profundidades de la tierra, allí estás. Si tomáramos las alas de la mañana o habitáramos en los extremos del mar, incluso allí tu mano nos guiará y tu diestra nos sostendrá. No podemos escapar de ti. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante tus ojos, incluso los pensamientos y las intenciones del corazón. Tus ojos están en todo lugar, contemplando el bien y el mal. Tus ojos están en todas partes, demostrando ser fuertes a favor de aquellos cuyos corazones están bien contigo. Buscas en el corazón para que puedas dar a todos de acuerdo con sus caminos y de acuerdo con el fruto de sus vidas. Oh Dios, nos has examinado y nos has conocido. Sabes cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos. Entiendes nuestros pensamientos desde lejos. Nos rodeas al andar y al acostarnos y conoces todos nuestros caminos. ¿Sabes cada palabra que hablamos? La oscuridad y la luz son iguales para ti. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Amén. Bueno, y qué maravilloso, como Matthew Henry dice aquí, es saber que el Señor lo sabe todo de nosotros. Bueno, eso a algunos los pone nerviosos y otros felices de saber que podemos confiar totalmente en el Señor para nuestras vidas. Pero realmente eso es una bendición, saber que hay un Dios que sabe todo de ti, que cuida cada día de ti, es algo maravilloso. Así que vamos a continuar en el segundo viaje misionero, recorriendo las ciudades con Pablo, con Pablo y Silas, con Timoteo y con Lucas, ahora en el segundo viaje misionero. Bueno, dejamos Filipos atrás y ahora nos dirigimos hacia Tesalónica y Berea. Hechos 17 del 1 al 3. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitaran entre los muertos, y diciendo, este Jesús es a quien yo os anuncio, es el Cristo. Bueno, realmente el mensaje de Pablo allí en Tesalónica fue un mensaje muy sencillo, pero todo parece indicar que Dios había preparado una gran recepción para el mensaje de las Escrituras. Años más tarde, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en sus cartas, él les menciona algo que nos da una pauta, un panorama general de lo que realmente había pasado cuando les dice, ustedes recibieron mi mensaje como lo que es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Yo creo que eso nos permite entender la dinámica de la cual Pablo y sus acompañantes fueron objeto al estar en Tesalónica. Ahora, ve lo sorprendente que sucede en el verso 10 cuando él llega a Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos.
Estos, es decir, los que estaban reunidos ahí en Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Bueno, observa varias cosas en estos versos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo había estado predicando la palabra, se enardecieron. ¿Cuál sería la razón? Bueno, habían visto el resultado de este mensaje cuando Pablo estuvo entre ellos en Tesalónica. Sabían lo que la palabra de Dios podía hacer y por eso no dudaron en ir y levantar esta turbulencia entre los bereanos, por un lado. Pero también se nos dice algo interesante. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban las Escrituras. Bueno, de nuevo Pablo nos muestra su método de evangelismo partiendo desde la sinagoga aquí en estas ciudades. Había un hábito tan saludable y crucial para cualquier varón e iglesia que desea no errar en su vida espiritual, y es comprobar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Y yo sé que en el mundo tecnológico en el que vivimos, muchos se conforman con ir a la iglesia y esperar que los versos que un predicador cita estén apareciendo en la pantalla o en la televisión delante de nuestros ojos. Pero la realidad es que muchos han dejado de usar sus Biblias físicas, incluso de leer sus Biblias físicas, y prefieren simplemente escuchar. Bueno, nada personal contra eso, pero la realidad es que necesitamos la Biblia en nuestras manos si vamos a querer escudriñar, si vamos a querer cuestionar lo que se nos está hablando. Y eso es un hábito saludable, es un hábito espiritual que debería distinguirnos de otras religiones el día de hoy. Así que es nuestro deber aferrarnos a las Escrituras, ya que ellas siguen siendo la autoridad final en cuanto a la vida y a la fe. Sin embargo, los enemigos que Pablo había logrado obtener en Tesalónica también lo alcanzaron en Berea y animaron a los bereanos para que fueran en contra del ministerio de predicación de Pablo en ese lugar. Esto nos permite ver la gran oposición que había para que otras personas escucharan el mensaje de las Escrituras. Querido amigo, esta es la misma oposición que el día de hoy se levanta cada vez que un hombre fiel a las Escrituras dice: vayamos a las palabras, abramos el texto, acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 13 al 16. Esta es la oposición que hay. Esta no es una oposición que tiene como fijación a un predicador en particular. Esta es una guerra por la verdad. Y cada vez que un hombre busca ser fiel a la verdad de Dios, se levantará este tipo de oposición. Bueno, Pablo dejó estas dos ciudades y entonces se dirigió hacia Atenas. Cuando él llega a Atenas, llega solo. Observemos versos 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieron presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos
y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Bueno, hay que entender, la ciudad de Atenas era un centro intelectual del mundo griego, era la ciudad de la academia, era la cuna de la democracia, era una ciudad llena de ídolos. Un poeta ateniense llegó a decir que en la ciudad de Atenas había más ídolos que personas. Sin embargo, en esta ciudad, sus intentos por hacer mella en las tinieblas, sus intentos por continuar este viaje donde estaba viendo a cientos venir a Cristo, también estaría dentro del corazón de Pablo. Pablo estuvo en las plazas, Pablo estuvo entre la gente compartiendo, pero finalmente Pablo llegó al Areópago ateniense, donde la crema innata de los filósofos griegos se asistían. Y este es uno de los mensajes más poderosos y bien armados que Pablo predicó. Me uno a una buena cantidad de eruditos del Nuevo Testamento, de teólogos del Nuevo Testamento, que creen que posiblemente esta es la defensa apologética más bien estructurada que Pablo presentó. Bueno, cuando Pablo llegó con esos filósofos, no podía hablarles de la cruz, y no podía hablarles de la cruz principalmente por una razón. Para los griegos, la muerte en la cruz era una aberración. Tampoco se introduce hablando de la resurrección, porque para ellos la resurrección eran fábulas, mitos, leyendas, no realidades. Así que, ¿qué haces cuando la gente no tiene la evidencia de la cruz y no tiene la evidencia de la resurrección? Sencillo. El método de apologética más sencillo es empezar desde el principio. Y es lo que Pablo hace. Comienza a hablarles del Dios creador del universo. Comienza a compartirles y finalmente lo corren cuando habla de la resurrección. Y aunque el resultado haya sido poco en esta ciudad, podemos saber que Pablo, como predicador, anunció el evangelio, proclamó el mensaje del evangelio, presentó a nuestro Señor como realmente el dueño y el amo de toda la creación. Así que damos gloria a Dios, porque podemos saber que esta es la realidad para todos nosotros el día de hoy. Seguimos enfrentando retos, seguimos enfrentando situaciones difíciles en la vida, pero el Señor sigue otorgándonos su victoria día tras día. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu buen ánimo, por tu buen aliento de saber que allí donde las tinieblas se han levantado, siempre hay preciosas almas de hombres y de mujeres que vendrán al evangelio. Así que oramos para que tu nombre sea predicado, sea proclamado, sea anunciado a la vida de estas personas, que tu evangelio siga creciendo en nuestros corazones, pero no para almacenar grandes conceptos y principios del evangelio, sino para en verdad predicar y proclamar a este Cristo en el cual hemos creído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en este momento. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.